Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta nueva sesión sobre el módulo que trata del importante tema de la estrategia competitiva de las empresas. Cuando hablamos de objetivos estratégicos, como ustedes habrán podido darse cuenta, hay un conjunto de conceptos que están todos interrelacionados, que son tremendamente relevantes, porque son los que permiten determinar finalmente la capacidad de éxito que tiene una empresa para sobrevivir. En la clase anterior, lo que vimos fueron tres conceptos. Primero, el concepto de segmentación estratégica, la necesidad de que nosotros buscáramos aquellos binomios producto-mercado, de tal manera que pudiéramos asegurar los recursos y pudiéramos administrar adecuadamente esas unidades. Le llamábamos ese conjunto de productos homogéneos, administrables bajo una lógica común, unidad estratégica de negocio. Adicionalmente a eso, vimos cómo se fijaban los objetivos estratégicos, tanto a nivel de la unidad estratégica de negocio como a nivel corporativo, y vimos que existían diferencias notables entre una y otra, particularmente porque los objetivos corporativos dicen relación progresivamente en el tiempo con la necesidad de satisfacer las demandas de los distintos públicos de interés. En cambio, cuando hablábamos de los objetivos estratégicos a nivel de las unidades estratégicas de negocio, fundamentalmente lo que estábamos haciendo era hablar de la necesidad de optimizar los costos, no tan solo de producción, sino de la unidad completa, así como diferenciarlo. Y por último vimos la cadena de valor, un concepto relevante porque nos permitía desagregar el conjunto de actividades de una organización, de una empresa en este caso, en actividades. Esas actividades las denominábamos primarias y de soporte, dependiendo si estaban vinculadas o no con aquellos procesos de agregación de valor en función del cliente. Y la agregación de subactividades las denominábamos centros estratégicos. El día de hoy veremos tres conceptos adicionales. Lo primero, vinculado con el desarrollo del concepto de cadena de valor, vamos a ver cómo se determinan las actividades que nos diferencian, que diferencian el quehacer de nuestra empresa respecto de otra, así como las fuentes de optimización de costos. Los factores, por una parte, que determinan la diferenciación y optimización de costos, y por otra, las fuentes de diferenciación. Y adicionalmente a estos conceptos vamos a ver el análisis FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, que probablemente ustedes es una metodología, una técnica que ya conocen, pero que ahora la vamos a ver desde la perspectiva del uso de dos herramientas, dos matrices distintas, una más dinámica que la otra. En el caso de las fuentes de diferenciación de las actividades, es decir, cómo el quehacer de mi organización se diferencia, se hace distinta a los ojos de los clientes respecto de la oferta de productos o servicios de otra empresa, y segundo, la optimización de costos. La pregunta es cuáles son esas fuentes de diferenciación en relación a mis competidores. ¿Cuáles son los costos con que se ejecutan dichas actividades? Y aquí, fundamentalmente, estamos diciendo que los costos de las actividades no dicen relación tan solo con los costos de las actividades productivas. Estamos hablando de un enfoque de costo global de la organización. Por lo tanto, cuando utilicemos una técnica de esta naturaleza, lo que tenemos que hacer finalmente es una especie de matriz costo-actividad, donde contemplemos fundamentalmente tres tipos de costos. Los costos de los inputs operacionales, es decir, fundamentalmente de materias primas. Segundo, los costos de remuneraciones. Y tercero, los costos en depreciación de activos. Los costos en depreciación de activos de alguna manera representan el desgaste en el tiempo, la necesidad de recuperar el costo de los activos invertidos. Una cosa es determinar cuáles son los costos por actividad o actividades globales o actividades empresariales, y otra cosa es saber con qué eficacia están siendo utilizados los recursos de la organización. Fuentes importantes que nos permiten obtener ventajas competitivas de costo dicen relación, entre otras cosas, por ejemplo, con la relación
de nuestra unidad estratégica de negocio respecto de otras unidades estratégicas de negocio o respecto del nivel corporativo. Por ejemplo, los costos por infraestructura general de una unidad estratégica de negocio pueden ser menores, y normalmente así lo son, cuando parte de los servicios son aportados por el nivel corporativo. Un caso típico es el caso de los bancos, que como sabemos tienen muchas sucursales en distintos puntos, ya sea nacional o internacionalmente. Vamos a ver cómo se presenta esto. Vamos a ver el caso de un banco de la plaza, que es el banco BBVA. El caso del banco BBVA Chile. Vamos a activar. Ahí está la pantalla. El caso del banco BBVA Chile. Si nosotros revisamos esta página nos vamos a dar cuenta que cuando se habla del banco estamos hablando, por ejemplo, de sucursales. Las sucursales establecidas a nivel nacional reciben parte de los beneficios que significa tener una estructura corporativa. De la misma manera, esto lo podemos llevar a un nivel superior. El grupo a nivel internacional opera con muchas filiales distribuidas en muchas partes del mundo. Y adicionalmente, el grupo en Chile está conformado por 3 empresas: el banco, la AFP y Forum, que son servicios financieros para compras automotrices. Parte importante, en consecuencia de la rebaja de los costos que tiene una organización como esta, tiene que ver con el aporte que hace el nivel corporativo. Volvamos sobre nuestro tema. Decíamos en consecuencia que hay fuentes de optimizaciones económico-financieras que pueden provenir de distintas partes del nivel corporativo, fue el caso que vimos como ejemplo, pero pueden provenir de otras fuentes también, pueden ser de otras unidades estratégicas de negocio, en que se va generando una especie de integración de negocio, lo que redunda finalmente en que los costos totales a nivel de la unidad estratégica de negocio son menores. En general, este tipo de ventaja competitiva se puede observar, se puede ver como resultado en estructuras que son matriciales, que son híbridas, por ejemplo, divisionales. Un segundo tema, probablemente más interesante que el primero, tiene que ver con la diferenciación de las actividades. Es decir, cómo nosotros generamos unas ciertas particularidades, unas ciertas singularidades que nos hacen más atractivos a los ojos de nuestros clientes. La pregunta, en consecuencia, es cómo podemos obtener esas singularidades. Respecto de cómo obtenerlo, lo vamos a ver en un momento más. Por ahora vamos a decir, efectivamente, existe una diferenciación en términos de la percepción de la calidad de un producto cuando éste tiene algo distinto o cuando hace algo para que se aprecie de manera distinta. Vamos a ver el caso de los relojes Swatch, por ejemplo. Los relojes Swatch de industria suiza son
particularmente conocidos por sus innovación. Veamos qué es lo que nos dice. Fíjense que SWOT, vamos a entrar a una región cualquiera. La característica de estas empresas fabricantes de relojes es la innovación tanto en los materiales, pero principalmente en la innovación en diseño. Desarrollan una estrategia que ha sido particularmente exitosa, pasando desde el tradicional concepto de calidad que tienen los relojes suizos a un concepto más bien de diseño, mucho más moderno, mucho más vanguardista. ¿Cuál es la percepción, cuál es la apreciación que tienen los clientes respecto de esta marca? Fundamentalmente, ¿no es cierto?, que son particulares en términos de diseño. A ver, no se despliega bien la página, pero ustedes pueden verla y se van a encontrar en consecuencia con que la oferta de valor que esta empresa hace es principalmente en términos de diseño. No hay posibilidad de buscarlo, no importa, vamos a seguir. Otro caso interesante es el de la diferenciación por servicio. Sabemos, ¿no es cierto?, que la industria de telecomunicaciones, los operadores de cable, es una industria altamente activa, es una industria muy dura en términos de competencia, y una de las características centrales que motiva la competencia es la necesidad de diferenciarse por algo, y ese algo tiene que ver con servicio. Vamos a ver cómo es esto. Veamos qué nos dice, por ejemplo, una empresa que es reconocida en términos de su calidad de servicio, que es BTR en nuestro país. Y lo que vemos, ¿no es cierto?, es que hay un conjunto de productos que son muy amplios, que son adaptables a cualquier tipo de cliente, son de distinto precio, por lo tanto, pero que tienen además un conjunto de servicios adicionales. La característica central en que se basa la oferta de esta empresa tiene que ver con una atención rápida al usuario cada vez que éste lo requiere. ¿Cuál es la consecuencia final para el comprador? Decimos para el comprador o para el consumidor, porque pudiera ser, ¿no es cierto?, un consumidor final o pudiera ser simplemente un comprador industrial. Básicamente que las actividades que este comprador va a realizar son actividades que se desarrollan a costos menores, o por otra parte, que el resultado que se obtiene sea mejorado, un resultado superior. Y un resultado superior puede significar, entre otras cosas, que el atributo que yo estoy buscando en la oferta de servicio que me ofrecen, de servicio o del producto, me genera un cierto valor. Ese valor pudiera ser más funcionalidad, pudiera ser más productividad, pudiera ser más prestigio, por ejemplo. Es decir, hay distintas necesidades de los clientes. Lo importante, ¿no es cierto?, es que cuando nosotros avanzamos en la línea de diferenciación, lo que estamos haciendo es que el atributo principal tenga que ver con alguna de estas variables. Pensemos en otro caso. Pensemos en un comprador industrial. Pensemos en una industria, en una gran compañía minera como Codelco o como Minera Escondida. Ellos son fuertes demandadores de servicios y de productos. Los proveedores de la minería se caracterizan, ¿no es cierto?, por hacer un gran esfuerzo por alcanzar los estándares que las grandes compañías mineras imponen. La pregunta es, ¿qué cosas son las que buscan las grandes compañías mineras? ¿Cuáles son los atributos diferenciadores que buscan en las compañías proveedoras y que hacen que la opción sea una empresa u otra? ¿Es agregación de valor al proceso productivo? ¿Es innovación?
¿Es un producto estandarizado? Probablemente en este caso lo que observamos es que son distintos tipos de atributos dependiendo del tipo de empresa y del tipo de producto. Llega el punto entonces en que debemos preguntarnos cómo diferenciarnos o qué cosas hacer para diferenciarnos, en qué fijarnos para diferenciarnos, cómo determinar cómo diferenciarnos. Y aquí hay básicamente 4 formas para hacerlo. Que es un paso a paso que es muy importante porque cuando nosotros tengamos nuestra propia oferta de valor que ofrecer al mercado, debemos considerar estos distintos pasos, estas distintas etapas. Primero de ellos tiene que ver con la identificación de los sujetos que adoptan o influyen en las decisiones de las unidades compradoras. O sea, la identificación de los compradores reales. Les pongo un ejemplo. En el caso de un estudiante de una universidad privada, ¿quién es el comprador final? ¿Son los padres del muchacho que va a la universidad? ¿O es el propio estudiante? La identificación de quién compra, quién toma la decisión finalmente o quién influye sobre quién toma la decisión es tremendamente importante para saber cuál es el atributo diferenciador que yo debo manifestar en mi oferta de producto o servicio. Lo segundo que debo resolver es cuáles son las actividades que desarrollan las unidades compradoras y cuáles son los problemas que van a resolver mi propia oferta de producto y servicio. De tal manera que esa oferta calce exactamente con una necesidad que está ahí latente. Y las necesidades sabemos que son distintas dependiendo del tipo de cliente y por lo tanto es absolutamente necesario hacer una adecuada segmentación de nuestros clientes porque no es lo mismo un comprador industrial que un consumidor final, por ejemplo. En tercer lugar, debemos determinar los criterios a través de los cuales las unidades compradoras reconocen o perciben el valor asociado a las actividades que yo como oferente del producto o servicio realizo. Esto no es otra cosa que decir cuáles son los criterios de reconocimiento de valor y los criterios de percepción de valor. Los criterios de reconocimiento de valor son aquellos indicadores objetivos medibles que nos dicen exactamente, que nos hablan más bien de las propiedades más inherentes a un producto o servicio y que están más asociados a los conceptos más clásicos de la calidad. Por ejemplo, la calidad de un producto frente a uno similar, la calidad de una bebida refrescante frente a otra bebida refrescante, la calidad de un producto tecnológico de un computador de una marca frente a un computador de otra marca. El valor real, sin embargo, no es tan solo derivado de la propiedad inherente al producto, sino que también respecto de su funcionalidad. Más interesante parece ser los criterios de percepción de valor, porque esto nos muestran, nos indican cómo los clientes, cómo los compradores perciben el valor existente en los inputs que nosotros les estamos entregando. Y esto es absolutamente variable, porque aquí se incorporan variables más de tipo subjetivo, o que dicen relación no tan solo con lo que hace nuestra unidad productiva, sino con la imagen que esta empresa o unidad estratégica de negocio, dependiendo del caso, o producto, tiene en el mercado. Por ejemplo, la reputación o la desafectación respecto de variables del medio ambiente. ¿Qué es lo que ocurre con una empresa que está envuelta en casos de corrupción u otra que está envuelta en crisis ambientales? Y al respecto quiero llevar el caso a lo que ha ocurrido recientemente con una empresa envuelta en una crisis de este tipo, como es la constructora Kodama y la crisis con el Ministerio de Vivienda.
La percepción de valor, por lo tanto, que se obtiene dentro del sistema público y también en las empresas privadas respecto a esta empresa es distinto. Hay un antes y un después de que ocurriera este fenómeno. Entonces, lo que hay aquí no dice relación con la calidad de los productos que esta empresa entrega, sino con la percepción de valor que la sociedad tiene, que la sociedad y que los compradores tienen. Un cuarto tema tiene que ver, una cuarta fase, tiene que ver con la identificación de las actividades realizadas por la unidad estratégica que influyen en cada criterio. ¿Cuáles son esas actividades y qué debo hacer, por lo tanto, para que esas actividades se fortalezcan o se realicen de manera diferenciada? ¿Cuáles son esas actividades? ¿A qué centros estratégicos pertenecen? Y al respecto, vamos a ver el caso de Correos. La empresa Correos Chile es una empresa del Estado, es una empresa de excelencia, una empresa con más de 260 sucursales en todo el país, que ha pasado por distintas etapas en su vida y que principalmente es una empresa que ha alcanzado altos niveles de excelencia. ¿Y qué quiero destacar aquí? Principalmente su oferta de valor en términos de los sistemas de autogestión de productos y servicios y los sistemas de autogestión para productos y servicios postales y de courier y valija y paquetería, que son los productos que en esta empresa se comercializan. Es decir, para que esta oferta tenga materialidad, debe existir unas ciertas actividades en las cuales debe apalancarse esta oferta de servicio. Y esas actividades tienen relación con la logística. Por lo tanto, hay una propiedad, una característica, un atributo, en este caso relacionado con la logística interna y externa, que es fundamental, porque es la que finalmente tiene valor para el cliente de manera más especial. Lo que hemos hecho aquí, por lo tanto, es identificar una actividad que es realizada por una cierta unidad estratégica, logística, un centro estratégico, que influye en el criterio de compra y sobre la cual hacemos algo para hacerla diferenciada. Hemos hablado en consecuencia sobre las fuentes de diferenciación. Vamos a hablar ahora sobre los factores determinantes en la diferenciación de las actividades y de los factores determinantes en la optimización de los costos de las actividades, mirados a nivel de la unidad estratégica de negocio, es decir, no tan solo del proceso productivo. Desde el punto de vista de la optimización de costos, desde el punto de vista de la diferenciación, hay variados factores que son determinantes. Entre ellos se cuentan, por ejemplo, las economías de escala, las curvas de aprendizaje, la etapa en la cual se entra al sector industrial, que se entra a competir, la existencia de factores institucionales, es decir, del entorno más alejado, la interrelación entre las distintas unidades estratégicas de negocio o dentro de las actividades de una unidad estratégica de negocio, son variadas. Y podemos decir que estas variadas, vamos a echar una diapositiva, que estas variadas formas son finalmente de dos tipos. La primera, factores determinantes del costo, lo que llamamos los cost drivers, y segundo, los factores determinantes de diferenciación, que son los drivers uniques. Estas dos son las fuentes finales que nos
hacen que nuestra oferta de valor, que nuestro sistema de valor sea más atractivo. Unos actúan sobre los costos a nivel de la unidad estratégica de negocio y otros a nivel de la diferenciación de nuestros productos y servicios. Analicemos algunos de ellos. Vamos a entrar nuevamente, analicemos algunos de ellos. Vamos. Que a mí me parece que pudieran ser los más relevantes. Por ejemplo, las economías de escala. Las economías de escala no es otra cosa que la definición de que a mayor volumen hay mayor eficacia. Hay intrínseco un concepto de mayor nivel de productividad, de mayor eficiencia. Por cierto, debemos considerar que no todos los centros estratégicos son afectados de la misma manera cuando hablamos de economías de escala. Y no todas las industrias son afectadas de la misma manera. Así, una industria manufacturera tendrá más posibilidades de desarrollar economías de escala que una empresa de servicio. El caso típico que hoy día tenemos es el de las empresas productoras de bienes, de manufacturas en China. Sabemos que un alto volumen de producción implica costos marginales progresivamente menores. Un segundo tema relevante para estos efectos tiene que ver con los efectos de aprendizaje o la experiencia. Experiencia o aprendizaje producto de la experiencia. Hay una curva que denominamos la curva de aprendizaje, que hace que los niveles de eficiencia y de eficacia sean progresivamente más altos en la medida que hemos cruzado por la frontera del saber cómo hacer las cosas. Esto puede ser por especialización, por simple estandarización, por innovación, por rediseño. Y ejemplos de esto los tenemos variados. Probablemente muchos de ustedes se hayan visto involucrados en el desarrollo de algún negocio y se habrán dado cuenta que al inicio, o antes de que aprendan las técnicas, las prácticas, las metodologías propias de ese negocio, antes de que eso ocurra, los costos tienden a ser más altos. Una vez que ustedes han aprendido muy bien esa técnica, entonces los costos tienden a disminuir. Un tercer tema tiene que ver con la localización. La localización, sobre todo en industrias manufactureras, es clave, sobre todo en industrias manufactureras de alto volumen. Uno de los problemas centrales de nuestro país como centro productor de algunos bienes, alejado de los centros de consumo más importantes del mundo, tiene que ver con la distancia. Eso implica una serie de costos adicionales respecto de competencias más cercanas. Si comparamos, por ejemplo, lo que ocurre con la producción de paltas en Chile respecto de la producción de paltas en México para el mercado norteamericano, evidentemente hay una ventaja comparativa de los mexicanos respecto de las paltas chilenas. De la misma manera, es necesario generar una serie de adecuaciones desde el punto de vista productivo para asegurar que estos costos disminuyan. Y quiero poner el caso de una empresa minera. Ya habíamos conversado de la empresa minera Los Pelambres. Quiero simplemente aquí señalarles que lo que ocurre a nivel de las grandes empresas tiene que ver con el acercar la producción a los puertos de embarque. Todas las grandes faenas mineras tienen la necesidad de salir rápidamente a los puertos de destino.
y por lo tanto se crean infraestructuras especiales. En el caso de la minera Los Pelambres, ubicada en la cuarta región de Coquimbo, en la montaña, ¿no es cierto?, en el interior de Los Vilos, lo que se hace es fíjense aquí está muy bien expresado, lo que se hace es un tránsito desde la producción minera, desde la extracción hasta el puerto. Este puerto ha sido construido especialmente para sacar estos minerales y la forma en que estos minerales son conducidos desde la planta son a través de lo que se llama un mineraducto. Es decir, una tubería que lo que hace es transportar el concentrado para llevarlo al puerto. Si este puerto no existiera aquí, a la misma latitud en que se encuentra la faena, entonces esta actividad sería menos competitiva porque los costos serían mayores. Por lo tanto, debemos preocuparnos de cosas como distancia con proveedores o distancia con compradores. Otro tema relevante tiene que ver con el de momento de entrada al sector industrial. Y esto quiero ponerlo a partir de un ejemplo, que es el de los smartphones. Los smartphones es una nueva tecnología ampliamente usada, ampliamente distribuida, que tiene líderes en el mercado y tiene otros seguidores y tiene retadores también. Lo que ocurre es que aquellos que primero ingresaron al mercado desarrollaron la tecnología y por lo tanto se apropiaron de ella. Desde ese punto de vista tienen una cierta ventaja diferenciadora. Aquellos que son seguidores tienen otra ventaja, visto desde otra perspectiva, y la ventaja es que la tecnología es más barata. Otro factor, otro driver, son las relaciones internas, intraactividad de la unidad de negocio o interunidad de negocio. Ya lo habíamos visto hace un momento, cuando dos unidades estratégicas de negocio comparten ciertas actividades o cuando una unidad estratégica de negocio comparte esas actividades con el nivel corporativo, entonces lo que se produce es una baja de costo por una parte, pero adicionalmente una cierta diferenciación. Esa diferenciación puede ser en estrategias de marketing, por ejemplo, en imagen corporativa. Pensemos en lo que pasa con las franquicias, Domino Pizza o McDonald's. Todas ellas cuentan con ventajas producto de la transferencia desde el nivel corporativo. ¿En qué? En estrategias de marketing, en imagen corporativa común, en estándares de calidad. Cada una de estos elementos son ventajas competitivas, ventajas diferenciadoras respecto de la competencia. Otro driver tiene que ver con las relaciones externas con grupos de interés que operan en el entorno. Y aquí vamos a volver al caso de la industria minera, en que lo que ocurre es que una gran compañía lo que trata de hacer es que las cadenas, su propia cadena de valor, esté enlazada a las cadenas de valor de sus empresas proveedoras, de sus suministradores. Casos como este existen en la industria minera, por cierto, pero también existen en otras industrias. Por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones, la telefonía celular, cuyos proveedores son de redes, de instalación, de antenas, de tecnologías, etc. Pero también puede darse a otros niveles. Los apoyos que generan grupos externos, por ejemplo, grupos de apoyo medioambiental. Es decir, hay un conjunto de elementos que hacen que estos factores determinantes de optimización de costo, volvamos a nuestra presentación anterior, o factores determinantes de diferenciación, los drivers uniques, estos conjuntos de elementos nos ofrecen la posibilidad
nos ofrecen la posibilidad de tener costos significativamente menores a nivel no solo del proceso productivo, sino del conjunto de las actividades que desarrolla la unidad estratégica de negocio, o nos ofrecen la necesaria diferenciación respecto de nuestra competencia. Para terminar, vamos a ver el último tema para esta semana, que tiene que ver con el análisis FODA. El análisis FODA no es otra cosa que un recuento de aquellas capacidades que tiene la organización y aquellas debilidades o áreas de mejora que tiene la organización, la empresa o la unidad estratégica de negocio. Lo que vamos a ver es fundamentalmente una metodología que nos permite de manera dinámica determinar qué cosas son las que yo debo desarrollar como empresa o unidad estratégica de negocio y de cuáles debo preocuparme. En lugar de hacer un listado largo de fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora, de oportunidades y amenazas, entonces lo que hago en lugar de eso es lo que está mostrado aquí en esta diapositiva. Una matriz de doble entrada donde por una parte pongo los factores claves de éxito a medio y largo plazo, y aquí estamos hablando de lo que ocurre a nivel de la industria, qué es lo que la industria está requiriendo, qué es lo que la industria está necesitando, cómo está siendo presionada la industria para que se desarrollen estos factores, y por otra parte las actividades de la cadena de valor, es decir, los elementos internos, los centros estratégicos y las unidades a nivel de actividades en las cuales somos o fuertes o débiles o no tenemos ni ventaja ni desventaja. Decimos que esta es una metodología dinámica y veamos cómo se construye. Decíamos que los factores clave de éxito son a nivel de la industria y que las actividades de la cadena de valor son a nivel de la empresa. Pensemos en lo siguiente, pensemos que un punto fuerte de nuestra organización son los servicios de postventa y que un factor clave de éxito a medio y largo plazo tiene que ver con el servicio, calidad, oportunidad en la entrega. Lo que se hace aquí es puntuar en una escala de 0 más 1 más 2 o 0 menos 1 menos 2, si es que es un punto fuerte o es decir, si es que a futuro va a seguir siendo un punto fuerte o va a ser neutro o va a ser un punto débil. Si es un punto débil lo pongo con puntuación menos 1 menos 2. Si va a ser un punto neutro a futuro lo pongo con un 0 y si va a seguir siendo un punto fuerte lo pongo con puntuación más 1 más 2. En este caso, fíjense, un punto fuerte de mi empresa, de mi unidad estratégica de negocio, es el servicio postventa. Y estoy diciendo que los factores claves de éxito a medio y largo plazo en la industria es la calidad de servicio, es la calidad del producto y es la oportunidad de la entrega. Y me pregunto, por lo tanto, si el servicio postventa va a seguir siendo a futuro un punto fuerte dado estos factores claves de éxito o no. En este caso, digo sí, va a seguir siendo y pongo una puntuación total de 5. Una forma tradicional de hacer la matriz FODA es la que está expresada en esta transparencia, donde simplemente lo que también es una matriz de doble entrada, donde enfrento las fortalezas y debilidades por una parte, es decir, todo lo que son las competencias internas y las oportunidades y amenazas por otra, es decir, las condiciones de mercado. Y defino a partir de este listado de cosas, al confrontarlos, las estrategias. Y las estrategias serán estrategia fortaleza-oportunidad, es decir, usar las fortalezas para tomar ventaja de las oportunidades. Serán estrategias debilidad-oportunidad, estrategias fortaleza-amenaza, estrategias debilidad-amenaza. Y a estas estrategias entonces las denomino estrategias
maxi-maxi, mini-maxi, maxi-mini o mini-mini. Lo que hemos visto, en consecuencia, es un complemento de lo que habíamos visto en la clase anterior. Les recuerdo lo que habíamos visto: la segmentación estratégica y los métodos de segmentación, la definición de objetivos estratégicos de la empresa a nivel corporativo y la unidad estratégica de negocio, y el análisis de la cadena de valor. Complementamos hoy día con las fuentes de diferenciación de actividades u optimización de costos, los factores determinantes en la diferenciación y en la optimización de costos, y por último vimos el análisis FODA y la utilización de matrices para definir estrategias. Con eso cerramos este capítulo y nos encontramos la próxima semana con un nuevo módulo. Muy buenas tardes.